Ya, lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, va a hacer referencia a lo que es la parte del sistema cardiorrespiratorio. Vamos a primero partir con lo que es la parte del sistema respiratorio y terminamos con la parte de cardiovascular. ¿Okay? Esta en general es una clase bien como de repaso de anatomía 1 igual, porque tiene muchas cosas bastante similares a lo que es anatomía 1 o anatomía del canino, ¿vale? Entonces, anatomía del sistema respiratorio. Como ustedes vieron las semanas pasadas con el profe Daniel, vieron parte de lo que es las vías respiratorias altas, vieron desde lo que es la región de los collares, ¿no es cierto?, las nares, la cavidad nasal, la nasofaringe, la laringe, y llegaron hasta ahí, ¿cierto? No vieron más allá de tráquea, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es terminar con esa parte del sistema respiratorio. Vamos a partir con lo que es la tráquea. La tráquea, como menciona ahí, es un conducto cartilaginoso, ¿no es cierto?, que se extiende hasta lo que es el cuarto quinto espacio intercostal y que nace desde lo que es la región caudal a la laringe, es decir, laringe, tráquea, ¿vale? Se extiende hasta lo que es el cuarto a quinto espacio intercostal, ¿okay? Para posteriormente dar origen a lo que se denomina como la carina traqueal. La carina traqueal es justo la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios principales. La tráquea se describe que presenta una porción cervical y una torácica, ¿vale? En la porción cervical, la tráquea va a estar relacionada a otro órgano que va a corresponder al esófago. Y este esófago se va a ubicar en la porción inicial de la tráquea, dorsalmente a ella. A medida que se va desplazando hacia el caudal, el esófago se va a ubicar hacia el lado izquierdo, mientras que ya en la porción torácica de la tráquea, el esófago va a volver a tener una posición dorsal. Es decir, se va a ubicar dorsal a la tráquea, al lado izquierdo de la tráquea, y en la porción más caudal, nuevamente se ubica dorsal a la tráquea. ¿Se entiende eso, chiquillos, sí o no? ¿Sí? Vean un poquito. Si nosotros tenemos la cabeza del caballo aquí, tenemos aquí la tráquea, ¿no es cierto? La tráquea viene hacia acá, ¿sí o no? El esófago se ubicaría dorsal a la tráquea, hacia el lado izquierdo de la tráquea y nuevamente vuelve a tener una posición dorsal. ¿No alcanza a dar la vuelta entonces? No, obviamente no. Está dorsal, hacia el lado izquierdo, dorsal de la tráquea. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando, por ejemplo, uno sonda un caballo, hace un sondaje nasogástrico, es decir, pasa una sonda desde lo que es la nariz hasta el estómago, uno puede ver la sonda pasando por el esófago. ¿Por qué lado del caballo debería verla? ¿Por el lado derecho? ¿Por el lado izquierdo? Por el lado izquierdo, porque el esófago se ubica hacia el lado izquierdo de la tráquea. Y tráquea hay una que se ubica justo en el plano medio, ¿vale? Ahora, la tráquea va a estar delimitada dorsalmente por el músculo largo del cuello, ventralmente por los músculos interno-yoideo y externo-tiroyoideo, y hacia los lados derecho e izquierdo por la vaina carotidia. Recuerden que la vaina carotidia va a corresponder a un paquete vasculonervioso que es formado por la carótida común, tronco vagosimpático y la vena yugular externa. Eso es lo que va a conformar la vaina carotidia. Ahora, recuerden que la tráquea, como yo les comenté anteriormente, va a estar conformada por una serie de anillos. Los anillos traqueales que van a estar conformados por cartílago hialino, ¿sí o no? Que van a ser abiertos en su aspecto más dorsal. La tráquea es así, los anillos traqueales son así, están dorsalmente abiertos, están completamente cerrados. Estos anillos traqueales van a estar unidos entre sí a través de un ligamento que se denomina como ligamento anular. El ligamento anular permite mantener unidos, al fin y al cabo, estos anillos traqueales. Ahora, asociado al aspecto dorsal de lo que es la tráquea, vamos a encontrar un músculo que se denomina como músculo traqueal. Ese músculo traqueal, la disposición del músculo traqueal, va a depender de la especie. ¿A qué me refiero con esto? Que en los caninos, no sé si se acuerdan, no sé si se lo mencionaron, pero en los caninos el músculo traqueal se ubica por fuera del lumen de la tráquea. ¿Entienden cuando le digo
digo lumen traqueal, ¿no es cierto? El lumen de la tráquea. No. ¿Sabes lo que es el lumen de un órgano, no? Es el espacio que hay aquí. Todo ese espacio de aire es el lumen. Entonces este músculo traqueal, en el caso de los perros, se ubica por fuera del lumen, fíjense. Está completamente por fuera. En cambio, en el caso de los equinos, se ubica por dentro del lumen. Tanto en los equinos como en los bovinos. ¿Se dice lumen o lumen? Lumen. L-U-M-E. Lumen. Por eso, chiquillos, se describe que en equinos y bovinos el músculo traqueal es intraluminal, porque está dentro del lumen. ¿Bien? Ahora, en el caso de los bovinos, desde lo que es el cuarto a quinto anillo traqueal hacia caudal, el borde dorsal de estos anillos se va a elevar y va a formar lo que se denomina como una cresta traqueal. Aquí, cresta traqueal. ¿Cuál es la cresta? Es toda esta porción de aquí. Se fijan que el borde dorsal se eleva, como que se levanta, y es lo que en la imagen anterior se puede ver. Si se fijan acá, bovino, anillo traqueal elevado, ¿sí o no? ¿Se fijan? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso forma lo que es la cresta traqueal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Una vista endoscópica de lo que es la carina traqueal de un equino. Más o menos a qué nivel? Entre el cuarto al quinto espacio intercostal. Yo con un endoscopio creo que los endoscopios para llegar a ese nivel son prácticamente de 2 metros de largo para poder llegar aquí. Sí, 1,80 metros, 2 metros. ¿Vale? Ahora, en el caso de los rumiantes, o en particular en el caso de los bovinos, se fija que aquí está la tráquea, ¿no? Tráquea, ¿cómo se llama la bifurcación a los bronquios principales? Carina traqueal. Y los bronquios principales, ¿sí o no? Ahora, desde el lado izquierdo, cercano a la carina traqueal, en el caso de los bovinos, se va a generar un bronquio denominado como bronquio traqueal. ¿Ok? Bronquio traqueal. Eso es exclusivo de qué especie? Del bovino, que va a insuflar lo que es el lobo craneal derecho. Ahí en la imagen de la derecha también se ve este de acá. Eso. Ese que se ve ahí, bronquio traqueal. ¿Ok? Dale. Insuflar es llenar con aire. ¿Okay? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿No? ¿Va quedando claro? ¿Es muy distinto al perro? ¿A lo que vieron? ¿No? Casi igual, ¿no? Muy similar. Ahora, el árbol traqueobronquial, recuerden que es el que se forma desde el cuarto o quinto espacio intercostal, cuando se origina finalmente la carina y da origen a los bronquios principales. Desde los bronquios principales, cada uno de ellos se va a ir a los lobos pulmonares, formando los bronquios lobares. Cada uno de ellos se va a ir a cada segmento del lobo, formando los bronquios segmentales. Bronquiolos, sacos alveolares, alveolos, que es donde finalmente ocurre ¿qué cosa? El intercambio gaseoso. Acá exactamente lo mismo, fíjense, bronquios principales, bronquio lobar, desde el bronquio lobar a cada segmento del lobo, los bronquios segmentarios y después los bronquiolos con sus respectivos sacos alveolares. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre en los sacos alveolares finalmente? El intercambio gaseoso. ¿Okay? Dale bien. Acá, recuerden que en el intercambio gaseoso lo que ocurre es se elimina el CO2 y se toma el oxígeno que está en los pulmones. ¿Bien? Dale. Ahora, los pulmones recuerden que son los órganos más importantes de lo que es el sistema respiratorio. Recuerden que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Se ubican ¿dónde? En la cavidad torácica, ¿sí o no? Ocupando gran parte de la cavidad torácica,
siendo el pulmón derecho más desarrollado o más grande que el izquierdo. ¿Por qué? Por el espacio del corazón. Por el espacio del corazón, ¿no es cierto? Recuerden que el corazón se desplaza hacia el lado izquierdo y le quita espacio al fin y al cabo al pulmón izquierdo a poder desarrollarse mucho más. Por eso el derecho es más desarrollado que el izquierdo. Ahora, recuerden ustedes, como vieron en anatomía 1, dependiendo de la especie, en los lobos pulmonares que va a presentar cada pulmón, es decir, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. En el caso del equino, fíjense, si se fijan en la pantalla, el pulmón derecho va a presentar el lobo craneal, el lobo caudal y el lobo accesorio. Recuerden que el lobo accesorio siempre está en el pulmón derecho, no lo vayan a confundir y lo van a poner después en el pulmón izquierdo, porque no. ¿Ok? Pulmón derecho. ¿Okay? Ahora, ¿por qué vista yo puedo ver el pulmón derecho? O sea, perdón, ¿por qué vista yo puedo ver el lobo accesorio? ¿Por dónde puedo ver el lobo accesorio? ¿En qué vistas? Ventral. Caudal. Ventral pulmón. Ventral no lo alcanzaría porque está tapado entre los dos pulmones. ¿Qué otra vista? Medial. Medial, ¿cierto? El lobo accesorio siempre está por medial a los dos pulmones principales y lo puedo ver en una vista caudal. ¿Ok? Pulmón izquierdo, más pequeño, lobo craneal, lobo caudal. ¿Sí o no? En el bovino es muy similar, sin embargo, los lobos, en particular, si nos vamos en el caso del pulmón derecho, el lobo craneal se va a dividir en dos porciones. Es una porción craneal y una porción caudal. ¿Sí o no? Va a presentar además un lobo medio, uno caudal y el otro el accesorio. En cambio, el izquierdo va a presentar dos lobos, el craneal y el caudal, pero a su vez el craneal se subdivide en dos porciones. ¿Cuáles? Craneal y caudal. Es decir, los pulmones del bovino se parecen más ¿a qué especie de las que hemos estudiado? Al canino, ¿sí o no? Que tiene mayor divisiones, tiene más porciones de cada uno de sus lobos. Bien, a los pulmones, chiquillos, se les puede describir lo que es una base. ¿Cuál es la base del pulmón? Aquí. Una base, esta es la base, que toma contacto con qué estructura? La base del pulmón. ¿Con el diafragma? ¿Cierto? Con el diafragma. Y un vértice, que es el que está hacia allá. Piensen que el pulmón es como un triángulo. ¿Dibujar un triángulo? ¿Lo dibujo? Sí. La base siempre hacia caudal y el vértice siempre hacia cráneo. ¿Sí o no? ¿Qué pulmón es ese? ¿Derecho, izquierdo? ¿Izquierdo? Derecho. ¿Quién dice derecho? A ver, levante la mano. 1, 2, 3. ¿Y aquí? ¿Y el...? ¿Quién dice izquierdo? ¿Por qué izquierdo? Porque la base está hacia el caudal y la... ¿Ya? No sé, Sí, porque el derecho también la base la va hacia caudal. pero me hace una relación. No sé cómo explicarlo, pero según yo ¿Qué me permite a mí decir hacia dónde está mirando el caballo? el hecho de la curvatura que tiene el pulmón, que siempre va a estar hacia el pernón y el pernón es como... ¿Qué es ventral? ¿Aquí? No, a ver. ¿Aquí? Que en la foto se ve que lo ocupas como si estuviera cerca. Chiquillos, algo muy sencillo para saber qué pulmón es. ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde va la tráquea? ¿Hacia craneal. Si la tráquea está hacia allá, está mirando hacia allá. ¿Qué pulmón es? Derecho. Pulmón derecho. Si fuera el pulmón izquierdo, tendría que estar mirando hacia allá. O sea, la tráquea estaría hacia allá. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende, no, chiquillos?
sea que la parte del pulmón, la que se encuentra como se pasa por el cilindro, o sea, que tiene más distintas formas y otra pieza ventral. ventral. Sí. Esto que se ve liso aquí es el borde dorsal. ¿Ok? El margen dorsal. Fíjense, el pulmón tiene un margen dorsal, un margen basal y un margen ventral. Yo había asumido que era el derecho porque lo que se ve por debajo del vértice pensé que era el lobo accesorio. Por debajo del vértice el lobo accesorio. ¿Usted dice esto? Sí. Entonces el lobo craneal. Pulmón derecho, lobo craneal. Lobo craneal, lobo caudal. ¿Se ve el lobo accesorio? No, ¿por qué? Porque solo se ve por caudal, solo se ve por medial. ¿Qué vista es esa? Lateral. ¿Ok? Tiene caras lateral, que es la que estamos viendo, una medial, que por donde veo qué cosa, el lobo accesorio y el hilio pulmonar, la diafragmática, que es esta. ¿Por qué se llama diafragmática? Porque es la que toma contacto con el diafragma, y la interlobar es la que se da entre los diferentes lobos pulmonares, esas caras internas. Va a tener tres impresiones. La que se ubica más dorsalmente es la impresión aórtica, por acá por medial, la impresión esofágica y la impresión cardíaca. ¿En qué pulmón va a ser mucho más marcado la impresión cardíaca? En el izquierdo. ¿Sí, no? En el izquierdo va a ser mucho más marcada la impresión cardíaca. ¿Bien? Ahora, ¿qué pulmón es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Pulmón derecho, ¿sí o no? Lobo lobo caudal. Pulmón lobo caudal. Incisura cardíaca. ¿Dónde es más marcada? Pulmón izquierdo, fíjense. ¿Okay? Incisura cardíaca de mayor tamaño en el pulmón izquierdo. ¿Qué imagen estamos viendo aquí? Vista medial. ¿Qué pulmón? Derecho. ¿Qué pulmón? Izquierdo. ¿Por qué sé que este es el derecho? Porque yo veo el lobo accesorio. ¿Aquí tengo lobo accesorio? No. ¿Sí o no? Ahora, por medial, además de ver lo que es el lobo accesorio, voy a ver una estructura que se denomina como el hilio pulmonar. ¿Alguien sabe lo que es el hilio pulmonar? El conjunto es donde es el lugar de entrada de la vena pulmonar, la arteria pulmonar y los bronquios. Piensen que el hilio, chiquillos, es la puerta, el marco de esta puerta. Eso se llama hilio. ¿Ok? Ese es el hilio pulmonar. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Qué estructuras conforman el hilio pulmonar? Vena pulmonar, arteria pulmonar y los bronquios, ¿cierto? ¿Qué bronquios? Segmentales, lobares, principales, ¿cierto? Bovino. ¿Se fijan qué distinto, no? ¿Se fijan que los lobos pulmonares son mucho más marcados? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Por lo que estoy diciendo. Aquí hay un lobo, aquí hay otro, y acá hay otro. ¿Qué pulmón es? Derecho. ¿Qué lobo es este? Craneal. ¿Este? Medio. Caudal. ¿Qué porción? Craneal del lobo craneal. ¿Qué porción? Caudal del lobo craneal. ¿Sí o no? ¿Y aquí? ¿Qué lobo? Craneal. Caudal. ¿De qué pulmón? El izquierdo. ¿Sí o no? Fíjense que esto es lo que yo menciono cuando les digo que las incisuras o fisuras interlobales son mucho más marcadas en esta especie, a diferencia del equino, que era un pulmón mucho más liso. ¿Sí o no? ¿Qué pulmón es? Derecho. El izquierdo. ¿Sí
¿Se entendió ahora? Bien, chiquillo, ¿no? ¿Sí? Dale. Chicos, ¿dudas, consultas respecto a los pulmones? ¿Se entendieron las principales diferencias, no? Cantidad de lobos pulmonares, cantidad de porciones y las incisuras interlobales, que son más marcadas en qué especie? Ovinos. ¿Cierto? En el equino el pulmón es mucho más liso. Cavidad torácica. ¿Qué se ubica en la cavidad torácica? Que ya vimos un órgano. Pulmones, bronquios, ¿no es cierto? Cavidad traqueal, parte de esófago, parte de tráquea también tiene una función torácica. Ahora, la cavidad torácica va a tener diferentes límites, como vemos acá. Un límite craneal, uno caudal, uno ventral, uno dorsal y uno lateral. ¿Cuál es el límite craneal de la cavidad torácica? Estructural, limita cranealmente la cavidad torácica. ¿Craneal? ¿Qué cosa? No, la bifurcación de la tráquea ocurre entre el tercero al quinto espacio intercostal. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Por aquí ocurre la bifurcación de la tráquea? La Biblia. No, la epiglotis está aquí arriba, en la cabeza. Que limita cranealmente la cavidad torácica. El primer par de costillas. Ese es el límite craneal de la cavidad torácica. Un límite lateral. El límite lateral son las costillas, la cara interna de las costillas. El límite caudal, ¿cuál será? Diafragma. El límite ventral, el esternón. Y el límite dorsal, el cuerpo, ¿no es cierto?, de las vértebras torácicas. Muy bien. Ahora, en la cavidad torácica, chiquillos, nos vamos a encontrar con membranas serosas. Que esto yo sé que ya lo vieron en anatomía 1, que se llaman las pleuras, ¿sí o no? Las pleuras, como dicen, son membranas serosas que permiten recubrir todo lo que es la cavidad torácica y los órganos que están en ella, formando lo que es un saco derecho completamente independiente del izquierdo. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Las pleuras se pueden dividir principalmente en dos. La pleura visceral, o también denominada como pulmonar, ¿no es cierto?, que es de donde se va a originar un ligamento que se denomina ligamento pulmonar, y una pleura parietal. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y una pleura parietal, que dependiendo del nombre, o sea, perdón, dependiendo de la ubicación que tenga esta pleura parietal, es el nombre que va a tomar. Es decir, la pleura que se ubica en las costillas, ¿cómo se llama? Costal. Pleura costal. La pleura que se ubica en el diafragma, ¿cómo se llama? Diafragmática. Y la que se ubica en el mediastino, la mediastínica. ¿Sí o no? Ahora, la pleura mediastínica, la que va a estar asociada al corazón, ¿dónde se ubica el corazón? ¿En qué mediastino? ¿Qué? No. ¿Cuántos mediastinos hay? 3. Craneal, medio y caudal. ¿Se acuerdan de eso, no? No mucho. Bueno, el corazón se ubica en el mediastino medio, ¿no es cierto? Y recuerden que el corazón está cubierto por pericardio. Por eso la pleura que recubre el pericardio se llama como pleura pericárdica o pericardio mediastínica. ¿Por qué? Porque está en el mediastino y asociada al corazón. ¿Se entiende eso, no, chiquillos? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, entre lo que es la pleura visceral y la pleura parietal va a haber una cavidad pleural, que es un espacio que va a haber entre ellas dos. Recuerden que las pleuras viscerales y parietales están en constante movimiento unas con otras, se mueven así. Inclusive uno puede ver este movimiento ecográficamente. Si uno hace una ecografía al tórax de un caballo, de un perro, de una vaca, de lo que sea, va a ver que las pleuras se mueven así. Es un movimiento normal. ¿Qué es lo que no es normal? Que las dos pleuras estén separadas y hay una estructura negra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un aumento de líquido entre las dos pleuras. ¿Dónde? En la cavidad pleural. ¿Qué hay en la cavidad pleural? Líquido pleural.
¿Para qué es ese líquido pleural? Para permitir el correcto deslizamiento entre las dos pleuras. ¿Ok? Pero anatómicamente normal ese líquido es súper bajo. El problema es cuando hay mucho líquido. Ahí hay un problema. Y eso es lo que se denomina como una pleuroneumonía, que se da bastante en caballos. Caballos que tienen pleuroneumonía son caballos que tienen separadas estas dos pleuras, la parietal de la visceral. ¿Y cuál es el problema de eso? Que evita que los pulmones se puedan expandir correctamente. ¿Ok? El líquido pleural permite lubricar las dos pleuras. Si yo tengo dos papeles completamente pegados que no tienen líquido, ¿se van a poder hacer esto? No, eso es lo que hace el líquido pleural, permitir el correcto deslizamiento, la lubricación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá? Fíjense los pulmones. Aquí al centro tengo, eso es el timo, un animal joven, el mediastino. ¿Sí o no? Dígame. No, la pleuroneumonía se puede dar en bovinos y no estoy seguro si se puede dar en perros. Creo que el perro se da más que nada neumonía, más que pleuroneumonía. Creo, yo la verdad, aquí desde que salí de la universidad que nunca más mi perro. Sí, se habla de ¿Neumonía? ¿Qué es pleuroneumonía? Sí. Entonces, acá tenemos las costillas, si se fijan, y esto que está azul, les dije era el pulmón, y asociado al pulmón tenemos la pleura. ¿Cómo se llama? Pleura parietal, visceral o pleura pulmonar, ¿sí o no? Aquí. La que está asociada a las costillas, fíjense aquí a las costillas, ¿cómo se llama? Costal. Costal. ¿Se fijan en el espacio que hay entre esas dos pleuras? ¿Cómo se llama ese espacio? Cavidad pleural. ¿Qué hay en la cavidad pleural? Líquido. ¿Okay? Sí. Ahora, lo importante es que el hilo pulmonar, que recuerden que la puerta de entrada a la estructura no está revestido de pleura. ¿Okay? Está completamente desprovisto de pleura. No tiene pleura de este nivel. ¿Okay? Sale de ahí. Ahora, yo les dije que la pleura, ¿qué es lo que permitía hacer con la cavidad torácica? ¿Qué es lo que permitía con la cavidad torácica la pleura? ¿Qué cosa? Sí, pero de la pleura, pero de la cavidad torácica. ¿Qué hace con la cavidad torácica como tal? Aparte de tapizar los órganos y la cavidad interna. Lo mantiene en un solo lugar. Lo mantiene en un solo lugar. Mantiene la cavidad torácica dividida en un lado derecho, ¿no es cierto? De uno izquierdo. ¿Sí o no? No hay comunicación entre ellas dos. En los caninos y en los bovinos. ¿Por qué? Porque en los equinos la pleura mediastínica caudal, que está asociada al mediastino, pero la porción más caudal del mediastino está fenestrada. ¿Qué quiere decir fenestrada? Presenta agujeros. Y esos agujeros permiten la comunicación del lado derecho con el lado izquierdo de la cavidad torácica. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Esto sí también tiene una implicancia clínica, porque si yo tengo un caballo con pleuroneumonía, yo sospecho que tiene pleuroneumonía de la cavidad torácica del lado izquierdo, puede tener del lado derecho, ¿no? Sí, porque están comunicados. A diferencia de los perros o los bovinos, donde fenómenos de neumonitis afectan un puro pulmón, no van a afectarse a los dos. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no, chiquillo? Sí. Como que se hacen las cosas pasa solo en la pleura mediastínica. Sí, la célula es la pleura mediastínica caudal, están esas penetraciones, esos agujeros que permiten la comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Dale. Chiquillos, dudas, consultas, preguntas. ¿No? ¿Hasta qué hora es esto? Ya, 6:30. Creo que estamos.
Bien. Ya chiquillos, recuerden que el sistema cardiovascular es el sistema encargado de lo que es el transporte de oxígeno y eliminación de CO2, ¿sí o no? ¿Aquí ninguno ha hecho fisiología? ¿O hay alguien que haya hecho fisiología? No. Nadie. Viene después de este ramo. Ah, viene después, ya. Y no lo pueden tomar tampoco como por... Ya, muy bien. Desde el punto de vista anatómico, el sistema cardiovascular lo podemos dividir en dos sistemas, o en dos circulaciones, una circulación mayor o sistémica y una circulación menor o pulmonar. ¿Cómo es comprendida la circulación mayor? La que va a todo el cuerpo, ¿sí o no? ¿Y nace desde dónde? ¿Desde qué parte del corazón nace? Desde el atrio izquierdo. Ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, atrio izquierdo sí, también puede ser, sí. De ahí nace todo lo que es la circulación mayor, ¿sí o no? Sale desde atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y finalmente a la aorta y de todos los órganos del cuerpo. ¿Y la circulación menor? ¿De dónde nace? Desde el atrio derecho, ventrículo derecho y de ahí tronco pulmonar, pulmones, venas pulmonares. ¿Ok? Ahora, el sistema cardiovascular, chiquillos, va a estar compuesto por lo que son vasos sanguíneos y el corazón. ¿Sí o no? Desde el punto de vista de vasos sanguíneos nos vamos a encontrar con dos principales vasos sanguíneos que son las arterias y las venas. Las arterias son estructuras, vasos sanguíneos que siempre van a salir del corazón, emergen del corazón. ¿Sí o no? ¿Y que siempre llevan sangre oxigenada? ¿O no siempre llevan sangre oxigenada? Las arterias. Las arterias pulmonares son sangre como desoxigenada. Exacto, muy bien. Por eso, chiquillos, yo lo que les recomiendo es no aprenderse arterias 100% sangre oxigenada, porque no es así. ¿Ok? La arteria, concepto, vaso sanguíneo que emerge desde el corazón. ¿Ok? En cambio, las venas es todo lo contrario, son vasos sanguíneos que llegan al corazón. ¿Siempre con sangre desoxigenada? No. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las venas pulmonares traen sangre ¿de qué tipo? Oxigenada, desde los pulmones hacia el corazón. Hacia el corazón. ¿No es cierto? Vale. Ahora, el corazón, vamos a hablar de lo que es primero la descripción anatómica y después vamos a ir viendo las estructuras que componen cada uno de ellos. Anatómicamente hablando, el corazón, como bien lo sabemos todos, está desplazado levemente hacia qué lado del cuerpo? Hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ubicado en qué mediastino? En el mediastino medio, ¿cierto? Recuerden que hay tres mediastinos: craneal, delante del corazón, medio, justo en el corazón, y caudal, detrás del corazón. ¿Ok? Se le describe una base de disposición cráneo-dorsal y un vértice de disposición caudo-ventral. ¿Se entiende eso, no? Hacia arriba y hacia adelante, hacia atrás y hacia atrás y hacia abajo. ¿Ok? ¿Va a tener cuántas caras tiene el corazón? Esto es lo mismo, chiquillos, que estaría. ¿Cuántas caras tiene el corazón? Dos. ¿Cuáles son? Auricular y atrial. ¿Cuál? Auricular y atrial. Y atrial, ¿no es cierto? ¿Cuál es la auricular? ¿Qué otro nombre tiene? Izquierda. ¿Por qué? Porque la vemos por el lado izquierdo del animal. ¿Sí o no? ¿Y por qué se llama auricular a la izquierda? Porque veo las aurículas. ¿Sí o no? La aurícula izquierda y allá arriba la aurícula derecha. ¿Sí o no? Eso es lo mismo que un perro, ¿no? Sí. Exactamente igual. En cambio, la otra cara del corazón es la que veo por el lado derecho del paciente, el perro, el gato, del animal. ¿Qué otro nombre tiene?
Atrial. ¿Por qué? Porque veo los atrios. Atrio derecho aquí y atrio izquierdo por acá. ¿Ok? Aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Ok? Dale. Va a presentar además dos márgenes. Un margen craneal que va a ser siempre redondeado y que va a estar asociado a ¿qué ventrículo? El ventrículo derecho, ¿sí o no? Y un margen caudal que va a ser más recto, que va a estar siempre relacionado ¿a qué? Al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Al ventrículo izquierdo. Dale. Va a presentar surcos el corazón además. ¿Cuántos surcos va a presentar el corazón? 3. Dependiendo de la especie. Tenemos los surcos coronarios, que son surcos que van a permitir delimitar los atrios de los ventrículos, son los que se ven arriba en naranjo, los coronarios. Y los interventriculares, que van a delimitar los ventrículos, derecho y del izquierdo. Por eso se llaman interventriculares, ¿sí o no? Ahora, los interventriculares, dependiendo de si están, se ven por el lado derecho o por el lado izquierdo, es el nombre que van a tomar. Vamos a encontrar un surco interventricular paragonal. ¿Por qué lado del corazón? Por el lado izquierdo. En cambio, un interventricular subsinusal, ¿por qué lado del corazón? Por el lado derecho. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Ahora, va a haber un surco que está presente solo en los bovinos, que se denomina como surco intermedio. Que el surco intermedio debería estar aquí. Es decir, en el margen caudal. ¿De qué ventrículo sería este? Izquierdo, ¿cierto? Iría por aquí. Margen caudal de qué ventrículo? Izquierdo. ¿Ok? Dale. Esto es exactamente lo mismo. ¿Qué ventrículo? Izquierda. Auricular. Ventrículo. Auricular derecho. ¿Sí o no? ¿Qué cara? Izquierda o auricular. ¿Qué ventrículo aquí? ¿Qué ventrículo acá? Aquí. ¿Qué cara? Derecha o atrio. ¿Sí o no? Ahora, chiquillos, ¿cuáles son las grandes diferencias al fin y al cabo que tenemos? Si se fijan, todo lo que hemos hablado ya lo hemos visto. Ya lo vieron el semestre pasado, ¿sí o no? Podríamos haber visto todo lo que hablé y haberles puesto solo esto, ¿sí o no? Pero hemos terminado ya. Ahora, el corazón del equino se describe que es globoso, mucho más globoso en comparación al del bovino, que si se fijan tiene una forma como más triangular. Y la otra gran diferencia es que las aurículas, en el caso de los bovinos, tienden a ser dentadas, como si tuvieran dientecitos. En cambio, las del equino tienden a ser lisas. ¿Vale? Y lo otro es que, yo no sé si lo habrán escuchado, pero el corazón del bovino se le describe un hueso del corazón del bovino. Se llama osa cordis. No sé si lo han escuchado. Que se da principalmente en animales viejos, que es al fin y al cabo la osificación y o calcificación del septum interventricular. El septum interventricular internamente, en algunos animales viejos, se empieza a calcificar y eso forma un hueso, comillas. ¿Ok? En el caso de los equinos, también se ha descrito, pero en animales bastante más viejos, en caballos bastante más viejos, se podría eventualmente llegar a desarrollar ese hueso. ¿Ok? Chicos, ¿dudas, consultas hasta ahora? Dígame. Se llama osa con 2 S cordis, de corazón. Osa cordis. Del septum interventricular. El septum interventricular
No, pero el septum interventricular recuerda que es músculo que se explica. Eso se empieza a osificar con el pasar del tiempo. Animales, sobre todo viejos, se podría eventualmente ver. Yo nunca lo vi. ¿Tú, Nico, lo has visto? Yo una vez lo vi, pero Yo nunca lo vi. Del bovino, ¿cierto? Sí, porque una osificación es como una dureza, más que nada. Ah, ya. No un hueso humano. No, como dije, el tabique como que se endurece a tal punto que se osifica. Eso es la base de muerte. Si se fijan, ni un brillo. Atrios. Los atrios. Recuerden que los atrios son las cámaras dorsales que presenta el corazón, que son los encargados de ¿qué cosa? Recibir sangre. ¿Sí o no? El atrio derecho recibe sangre ¿de qué tipo? Desoxigenada, mientras que el izquierdo oxigenada, ¿cierto? Van a poseer un saco ciego que son las denominadas aurículas. Recuerden que no es lo mismo atrio aurícula. El atrio, chiquillos, es la cámara que recibe la sangre. La aurícula, piensen que es como un calcetín que tiene el atrio, que es reservorio de sangre, ¿okay? Y favorece y ayuda en lo que es la contracción. ¿Okay? Esa es la diferencia entre aurícula y atrio. Y que en el interior de estas aurículas van a haber músculos pectinados, que son esos músculos que se ven ahí. ¿No esos músculos que se ven ahí? Son músculos pectinados. ¿Bien? No lo confundan con los músculos papilares, que los músculos papilares están ¿dónde? En los ventrículos. Los músculos pectinados están ¿dónde? En las aurículas. ¿Qué? ¿En las aurículas? En las aurículas. ¿Sí? Tanto derecha como izquierda. Se comunican, como dice ahí, con los ventrículos a través de los agujeros atrioventriculares derecho e izquierdo, ¿sí o no? Y están separados entre ellos a través de un septum atrial. Así como hay un septum interventricular, va a haber un septum atrial. ¿Ok? Ahora, hay una estructura que se llama fosa oval. La fosa oval, chiquillos, es el vestigio de un agujero que estaba presente en la vida fetal de los animales. Cuando los animales se están desarrollando, ¿no es cierto?, en el útero de la madre, la oxigenación no viene por parte de ellos, ¿sí o no? Viene por parte de ¿quién? De la madre, a través del cordón umbilical. Le entrega todos los nutrientes y el oxígeno. Lo que va a ocurrir es que en esos animales los dos atrios van a estar comunicados. El atrio derecho está comunicado con el atrio izquierdo. ¿A través de qué? De un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero oval. Ese agujero, de forma normal, tiene que cerrarse previo al parto o a los pocos días después que el animal nace, para evitar, obviamente, alteraciones de presión. Cuando se cierra esa fosa oval, ese agujero oval forma una fosa, que se llama ¿cómo? Fosa oval. ¿Y por qué atrio lo vemos? Por el atrio derecho. La fosa oval está solamente presente en el atrio derecho. ¿Ok? Ahora, otra estructura importante de mencionar es que en el atrio derecho vamos a encontrar lo que se denomina como un tubérculo intervenoso, que es un engrosamiento de la musculatura que hay dentro del atrio. Este tubérculo intervenoso se llama intervenoso porque va a estar entre la llegada de las dos venas cavas, la craneal y la caudal. ¿Para qué? Para evitar, cuando la sangre venga por aquí, vena cava craneal, vena cava caudal, choque la sangre al interior del atrio y genere turbulencia. Lo que genera este tubérculo intervenoso es que redirige la sangre hacia el ventrículo. ¿Ok? Y evita que se genere ¿qué cosa? Turbulencia. ¿Por qué? Porque la turbulencia lo que genera el flujo turbulento, lo van a ver mucho más en detalle cuando vean fisiología, pero el flujo turbulento lo que hace es favorecer la activación de la cascada de la coagulación y formar coágulos. ¿Sí o no? Yes. ¿Se entiende, no? Obviamente no pueden haber coágulos dando vuelta por el cuerpo. ¿Sí o no? Lo mismo, acá es exactamente lo mismo.
tubérculo intervenoso, vena cava caudal, vena cava craneal y la fosa, ¿cuánto? Oval. ¿Qué debería ser esto? Que tiene músculos pectinados en su interior. La aurícula, ¿cuál? Derecha. ¿Será? La derecha. Ventrículos. ¿Qué son los ventrículos, chiquillos? Son las cámaras encargadas de ¿qué cosa hacer con la sangre? ¿Qué cosa? Expulsar la sangre, ¿sí o no? El ventrículo derecho expulsa sangre ¿de qué tipo? Desoxigenada, mientras que el izquierdo oxigenada a todo el cuerpo, ¿sí o no? En su interior, estos ventrículos van a poseer músculos que se denominan como músculos papilares. Los papilares, ¿ok? Que van a permitir la inserción de las cuerdas tendidas, que son los que van a mantener cerradas las valvas que se ubican dentro del corazón. Vamos a encontrar trabéculas carnosas, que son aquellas estructuras musculares que favorecen la contracción muscular, y las trabéculas septomarginales. ¿Por qué se llaman septomarginales? Porque van desde el septum interventricular, fíjense, todo esto es el septum interventricular, hacia el margen libre del corazón. Por eso se llaman septum marginales. ¿Por qué? Porque van al margen libre del corazón. ¿Y para qué sirven estas trabéculas septomarginales? Para evitar la sobredilatación de los ventrículos durante la diástole y como puente para los sistemas de conducción eléctrica que tenga el corazón. ¿Okay? Por aquí pasan algunas haz de His encargadas de dar la contracción del corazón. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Cuál presenta más grosor? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? ¿Ventrículo derecho? Ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Tiene que expulsar la sangre, fíjense ustedes, desde la punta de la nariz hasta la punta de los pies. Entonces necesita más fuerza, ¿no? Más fuerza de contracción. Están separados por un septum interventricular y el ventrículo izquierdo además se caracteriza porque forma parte de ¿qué? Del vértice del corazón. ¿Sí o no? Dale. Bueno, exactamente lo mismo. Fíjense acá, trabéculas carnosas, músculos papilares que nacen ¿qué cosa desde los músculos papilares? Las cuerdas tendinias, ¿cierto? Ahí exactamente lo mismo, papilares, trabéculas carnosas, ¿no es cierto? Ventrículo aquí derecho, y acá el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Exactamente lo mismo, chiquillos. Trabéculas septomarginales, septum interventricular, ahí está, interventricular, trabéculas septomarginales, las carnosas, músculos papilares. ¿Y qué nacen de los papilares? Cuerdas tendidas. ¿Okay? ¿Ha habido algo distinto a lo que vieron en Anatomía 1? Por ahora, algo que diría así, No, ¿no es cierto? Es como he repetido mucho de lo mismo que en algún momento vieron. Valvas cardíacas. ¿Cuántas valvas cardíacas presenta el corazón? O válvulas cardíacas, como le quieran llamar, no sé. 4, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Atrioventricular izquierda, valva atrioventricular derecha, valva semilunar aórtica y valva semilunar pulmonar, ¿no es cierto? Recuerden, atrioventricular derecha, ¿qué otro nombre tenía también? Y cúspide. Valva atrioventricular izquierda, ¿qué otro nombre tiene? Bicúspide mitral. Valva aórtica y valva ¿cuánto? Pulmonar. ¿Okay? Recuerden que las atrioventriculares, como su nombre lo dice, se ubican entre los atrios y los ventrículos, ¿sí o no? Mientras que la aorta y la pulmonar se ubican entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, o entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿sí o no? Dale.
Ahora, la irrigación nutricia del corazón. La irrigación nutricia del corazón viene dada por qué principales vasos sanguíneos. ¿Por la qué? Por la coronaria. Las coronarias. Las coronarias. Derecha e izquierda. ¿Sí o no? Estas coronarias se van a distribuir entre los surcos coronarios del corazón. ¿Se acuerdan que les dije que el corazón tenía surcos? Sí. Y también por los interventriculares. ¿Sí o no? Ahora, hazte un poquito atrás, amigo, por favor. Más. Ahí. La imagen que acabamos de ver es, para que entiendan la imagen, piensen que yo le hice un corte al corazón aquí, justo aquí, y estoy viendo las valvas en esta dirección, así. En esta dirección estoy viendo las valvas así cortadas. Mira, muestra la imagen. ¿Sí o no? Valva pulmonar, valva órtica, bicúspide y tricúspide. ¿Se entiende, no, la imagen, chiquillos? ¿Sí? Entonces el corazón yo lo corté justo a nivel de las valvas. Ahora, recuerdan ustedes que la aorta presenta 3 porciones, ¿no? ¿Cuáles son las 3 porciones de la aorta? Ascendente una, arco aórtico y aorta descendente. ¿Sí o no? Desde la aorta ascendente, chiquillos, que es la primera porción que presenta la aorta, se van a dar origen a las coronarias, la derecha y la izquierda. ¿Vale? Para que me entiendan acá, esto primero vamos a ver la del bovino. Este es el lado izquierdo del corazón. Este es el lado derecho del corazón. Esto es craneal y esto es caudal. Si esto es caudal, ¿qué ventrículo es este? Izquierdo. Si esto es craneal, ¿qué ventrículo es este? El derecho. ¿Se entiende eso, no? Ahora, desde lo que es la aorta ascendente se va a originar lo que es la coronaria izquierda. ¿Hacia qué lado del corazón? Hacia el lado izquierdo. Esta coronaria izquierda va a dar una primera rama que se denomina como interventricular paraconal. ¿Y por qué surco se va a alojar? Interventricular paraconal. ¿Por qué lado está ese surco del corazón? Derecho. Izquierdo. ¿Sí o no? Interventricular paraconal. ¿Por qué lado? Lado izquierdo. ¿Sí o no? Ahora, esa coronaria izquierda va a dar origen a una rama circunfleja. ¿Por qué se llama circunfleja? Porque da la vuelta. Eso quiere decir circunfleja. Fíjense cómo da la vuelta por todo el ventrículo izquierdo. A medida que va dando la vuelta, va a dar origen a una rama intermedia. Esa rama intermedia, ¿por qué surco se va a ir? ¿Por él? No sé. Por el surco intermedio. ¿Sí o no? Por el surco intermedio. ¿Dónde dijimos que estaba el surco intermedio? En los bovinos, pero ¿en qué parte del ventrículo izquierdo? Considerando que esto es caudal, craneal, derecho, izquierdo, por el margen caudal del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Rama intermedia. Y esa rama circunfleja se va a continuar. ¿Y a qué lado va a pasar aquí? ¿Qué lado es este del corazón? Derecho. Va a pasar al lado derecho y podría dar origen a la interventricular subsinusal. ¿Por qué surco da esa rama interventricular subsinusal? Por el surco interventricular subsinusal. O sea, chiquillos, si se fijan acá, el nombre del vaso sanguíneo va a estar asociado a ¿qué? Al nombre del surco. Si usted se sabe del surco, se sabe el nombre del vaso sanguíneo. Sí. La coronaria derecha va a salir hacia craneal, ¿sí o no? ¿Qué sale hacia craneal? ¿Se entiende cuando digo que sale hacia craneal, no? Porque esto ¿qué es?
Craneal, esto es caudal, esto es y esto de acá, derecho. Coronaria derecha va a seguir y va a dar la vuelta hasta llegar a la cara derecha del corazón. ¿Ok? Esa es la irrigación nutricia del corazón en un bovino. ¿Cuál es la diferencia del equino? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la diferencia? No tiene la rama intermedia. Dale. Acá, lo mismo. Lado. ¿Qué lado será este del corazón? En el mismo corte, pero la disposición que se puso el corazón es distinta. ¿Qué lado será este? Bien. ¿Qué lado de allá? Bien. ¿Y? ¿Qué coronaria será entonces? Izquierda. Interventricular, ¿cuánto? Paragonal, ¿no es cierto? ¿Cuál está? Circunfleja. ¿Va a haber una intermedia? No, pues, fíjense, no hay intermedia. Adiós. ¿Qué coronaria será esta? ¿Por qué? ¿Porque sale hacia dónde? ¿Hacia la derecha? ¿La coronaria derecha sale hacia la derecha? ¿O sale hacia craneal, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta? Circunfleja derecha. Y fíjense que aquí la circunfleja derecha o la coronaria derecha es la que va a dar origen a la interventricular subsinusal. La coronaria derecha da origen a la interventricular subsinusal. ¿Retrocede una hijo? En el caso del rumiante, ¿quién da origen a la interventricular subsinusal? La coronaria izquierda. Si yo la sigo, fíjense. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Muy difícil? Yo creo que lo más difícil acá, chiquillos, es entender la imagen. ¿Sí o no? Pero se entendió. Bien. ¿Qué es lo que pasa con las venas? ¿Qué imagen será el corazón? ¿Qué vista? Aquí. Izquierda por las aurículas. ¿Sí o no? Y acá, derecha. ¿Sí o no? ¿Qué surco debería ser este? Interventricular paragonal. ¿Qué cara es? Izquierda. ¿Qué surco está por el lado izquierdo? Paragonal. ¿Qué surco debería ser este? Interventricular subsinusal. Subsinusal. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, fíjense que a nivel del surco intermedio va a haber una vena cardíaca intermedia asociada a lo que es las coronarias o las circunflejas. Va a haber un seno coronario, que no se llama como vena coronaria como tal, sino que ¿cómo se llama? Seno coronario. No es vena coronaria, sino que es seno coronario. Y asociada aquí este surco, que ¿cuál era? Interventricular paragonal. Va a haber una vena que se denomina como las venas cardíacas magnas. ¿Ok? Vena cardíaca magna. O sea, vena cardíaca magna, ¿por qué lado del corazón? Muy bien. Seno coronario, ¿por qué lado? O sea, abarcando tanto derecho como izquierdo, porque da la vuelta completa. ¿Ok? Dale. Pericardio. ¿Alguien se acuerda de lo que era el pericardio? Lo que cubre el corazón, ¿no es cierto? Tiene una membrana que cubre el corazón y que externamente va a estar cubierto por la pleura. Va a estar conformado por un pericardio fibroso y uno seroso, que a su vez el seroso va a presentar dos láminas, una parietal y otra visceral. La visceral, ¿qué otro nombre tiene? Epicardio, ¿no es cierto? El epicardio. Dale, Nico, vamos a hacer. Acá se ve, chiquillos. Fíjense, esto que vemos acá, esa bolsa, va a corresponder al pericardio. ¿Sí o no? La que yo estoy viendo por fuera, ¿qué lámina del pericardio será? Fibrosa. ¿Sí o no?
La que yo estoy viendo por aquí por dentro, ¿qué lámina será? Serosa. ¿Serosa cuál? Visceral. ¿Segura? Visceral. Parietal. Parietal. ¿Sí o no? Lámina fibrosa del pericardio. Lámina serosa parietal del pericardio. Y lo que se ve blanco, ¿se fijan que coloración tiene como una coloración blanca? Eso es la lámina serosa visceral o epicardio. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué es lo que no entiende? Lo que está acá es el pericardio, ¿cuánto dijimos? Fibroso. ¿Sí o no? Fíjese que aquí se abrió y estoy viendo la parte de adentro. ¿Cómo se llama este pericardio? Seroso parietal. Y el que está en íntimo contacto con el corazón, seroso visceral. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Piensen en una polera, chiquillos. La parte de fuera de la polera, ¿qué pericardio sería? Fibroso. La parte de dentro de la polera, ¿qué pericardio sería? Parietal, seroso. Y no sé, la guata, el epicardio. ¿Ok? La piel. Eso es lo mismo, así que. Sistema de conducción cardíaca. ¿Se acuerdan del sistema de conducción cardíaca? Recuerden que el sistema de conducción cardíaca, que es lo que le da el ritmo al corazón, va a originarse desde lo que es el nodo sinoauricular. ¿Dónde se ubica el nodo sinoauricular? En la aurícula o el atrio derecho. ¿Ok? De aquí. Ahí se inicia el impulso nervioso. Aquí. En el nodo sinoauricular. De ahí, el impulso nervioso va a llegar a lo que es el nodo atrioventricular, que se llama atrioventricular, porque es un nodo que va a estar entre los atrios y los ventrículos, ¿sí o no? De ahí va a pasar a lo que es el antejis, que es toda esta estructura de acá. ¿Dónde se ubica el antejis? En el surco, ¿cuánto? Perdón, en el septum interventricular, aquí, septum interventricular, ¿sí o no? Desde este antejis van a dar origen a las ramas derecha e izquierda del antejis y finalmente a las fibras de Purkinje, que son las que se van a distribuir por los márgenes libres del corazón. ¿Se entiende eso, no? Exactamente igual que en cerebro. Exactamente lo mismo. ¿Ven? Lo mismo. Ya chiquillos, con esto ya creo que debería ser lo último. ¿Qué hora es? 6:20. Ya. La irrigación y drenaje sistémico, vamos a ver los principales vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan cómo era en el perro, no? No, yo creo que no. Sí. Vamos a ver. ¿Recuerdan las porciones que dijimos de la aorta? ¿Cuáles eran? Ascendente, arco órtico y descendente. ¿Sí o no? Ascendente aquí donde emerge qué cosa del ascendente? Las coronarias. Muy bien. El arco órtico y después el descendente. Entonces, lo que estamos viendo aquí son los principales ramos, vasos sanguíneos que emergen desde el arco aórtico, que son vasos sanguíneos que van a dar irrigación a lo que es el cuello, la cabeza y las extremidades. ¿Ok? En el caso del perro, repasando el perro, vamos a encontrar que desde el arco órtico, el primer vaso sanguíneo va a corresponder al tronco brachiocefálico. Desde el tronco brachiocefálico se van a dar origen a las arterias carótidas comunes, derecha e izquierda, y a la subclavia derecha. Mientras que desde el mismo arco órtico va a emerger la subclavia izquierda. Así era un canino, ¿sí o no?
Pero en el caso de los rumiantes y el equino, desde el arco aórtico va a emerger el tronco brachiocefálico. Y desde el tronco brachiocefálico emerge la subclavia izquierda y la derecha. ¿Se entiende, no? Subclavia izquierda y la subclavia derecha. Recuerden que las subclavias, tanto derecha como izquierda, son las encargadas de dar origen después a las axilares. Y las axilares que van a irrigar finalmente todo el miembro torácico. ¿Ok? Pero además, se fijan que acá, desde el tronco brachiocefálico, en caninos, las carótidas salen separadas. Acá salen juntas, desde un tronco bicarotidio. Emerge un tronco bicarotidio y ahí se dividen en dos. Se ve, ¿no? Tronco bicarotidio, dos carotidas comunes, derecha e izquierda. ¿Ok? ¿Era así en perro, no? No, era todo al revés. Cada carotida emergía de lugares distintos del tronco brachiocefálico, como separados, no un tronco continuo. ¿Vale? Eso que dice ahí es lo mismo que yo les dije. Y finalmente, creo que está claro. Sí. Tenemos lo que es lo relacionado a la vena cava craneal. Recuerden que a la vena cava craneal va a llegar la sangre desoxigenada desde lo que es la cabeza, el cuello y las extremidades. ¿Sí o no? Cabeza, cuello y extremidades. Esta vena cava craneal, en el caso de los bovinos y equinos, se forma a través de un tronco biyugular. Biyugular, es decir, las dos yugulares se unen y van a llegar unidas a la cava craneal. ¿Y qué otros vasos sanguíneos y otras venas van a formar la cava craneal? Las dos subclavias, la derecha y la izquierda. ¿Se entiende? Fíjense, aquí está la vena cava craneal. Va a llegar la subclavia derecha, la subclavia izquierda y el tronco biyugular. Biyugular. ¿Ok? ¿Quedó claro, no, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Muy difícil? ¿No? Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Es mucho? Si se fijan, gran parte de lo que hablamos, chiquillos, de cardiovascular, ustedes ya lo manejan. O sea, las diferencias que vimos eran ínfimas, ¿sí o no? Sobre todo a nivel de corazón, porque a nivel vascular tiende a variar un poco, ¿vale?